Buenas noches, amadas hermanas, amigas, familia. Nuevamente le doy gracias a nuestro Padre que me da la oportunidad de estar transmitiendo a través de esta plataforma, de darme la oportunidad de estar entre ustedes después de estas semanas que tuve que tomarme un tiempo. Decidí hacerlo así por cuestión de la salud de mi papá. Gracias a cada una de ustedes que han orado por él, que nos han incluido en sus oraciones, que se ve, hermanas, porque definitivamente el pasaje con el que siempre cierro de Santiago 5:16, la oración del justo puede mucho, y a alguien escuchó nuestro Padre que le plació guardar la vida de mi Señor Padre aquí en la tierra, y eso es algo que alegra mi corazón, alegra el de mi familia, de nuestros hermanos. Sabemos que pues que este tiempo, ¿verdad? En nuestra tierra no es para siempre, más sin embargo, aunque uno está consciente que no somos eternas en esta tierra, pues cuando vemos cerquitas la partida de un ser amado, incluso me atrevo a pensar que la de uno mismo, ¿de qué más te puede sostener si no es de la fe? Ciertamente hay personas que desean ya morir, ya no tienen deseos, sueños, anhelos, quizá han tenido pérdidas muy significativas que de alguna manera les han agotado emocionalmente, en lo espiritual también, y han perdido el sentido de la vida. Y Dios entiende todas estas cosas, hermanas, pero si no está en nuestras manos tomar esa decisión, entonces, ¿a quién más podemos acudir? ¿Qué más podemos hacer? Preocuparnos por las cosas que no están en nuestras manos resolver no va a cambiar las cosas. La manera en que nosotros enfoquemos, la manera en que nosotros afrontemos las situaciones, va a determinar mucho en nuestra situación emocional y la manera en cómo vivamos el diario vivir. Hay situaciones que no está en nuestras manos cambiar, les decía, pero nos toca seguir confiando en Dios, y esa es mi invitación para ti, que no te dejes caer, que no te dejes morir si alguien más está luchando por vivir, y si ya alguien de nuestros seres amados ha partido y se siente ese vacío, se siente ese hueco, rogar a nuestro Padre que Él nos dé la ayuda para poder seguir adelante, porque hay situaciones, vuelvo a decir, que no está en nuestras manos resolver, sino en las manos de Dios, y Él no se equivoca. Hermanas, las invito a ir a una oración antes de continuar. Amado Señor y Padre, vengo delante de tu presencia, agradeciéndote las bendiciones, los favores, Señor, que tienes para la vida de cada una de nosotras. Gracias, Señor, por el amor que tienes, Señor. Sabemos que no lo merecemos, sabemos que te fallamos, Señor, y sabemos que por más que nos esmeremos, Señor, en hacer tu voluntad, de una o de otra forma, Señor, aún nos falta. Y si algo bueno hay en nosotros, la gloria sea para ti, Padre eterno. Te ruego por cada una de mis hermanas, por sus necesidades, Señor. Tú conoces las aflicciones, tú conoces sus alegrías, tú conoces, Padre, lo que hay en sus corazones, y te ruego, mi Dios, que tú sigas supliendo conforme a tu voluntad. Te ruego, mi Padre, que nos ayudes a seguir alimentando nuestra fe, a que crezca, Señor, y aunque a veces esto incluye problemas, incluye dificultades, incluye situaciones, Señor, que puedan causar que nuestro corazón se quebrante, Señor, pero si esto es necesario, Señor, pues bendito sea ese problema, Señor, que nos ayude a mirar en ti, a voltear nuestros ojos al cielo, Señor, para sostenernos más en ti. Bendito sea esa situación, Señor, porque sabemos que somos criaturas tuyas hechas por ti, Señor, con el propósito de que te alabemos, Señor, con el propósito de que tú nos bendices también, Padre, pero que esperas también, Señor, que de forma voluntaria te busquemos, Señor. Sabemos que en este mundo hay situaciones que pareciera que son agradables, que son temporales, Señor, y que sin embargo nos llenan el Espíritu, Padre, porque hay un momento en nuestra vida, Señor, en el que ni el alcohol, ni las drogas, ni los vicios, ni los excesos, Señor, nada de ello puede darle paz a un corazón, Señor, que te necesita a ti. Gracias, Padre, porque nosotros lo hemos entendido y buscamos en ti el refugio para que nos ayudes en todo momento, Señor, a pasar cualquier situación que estemos viviendo. Y te doy, Padre eterno, las gracias, Señor, porque tú cuando estás en control de nuestras vidas, Señor, conforme a tu voluntad, tú sigues supliendo y nos ayudas a ver las cosas de una forma distinta.
Padre eterno, te ruego por la clase, esta meditación que quiero compartir con mis hermanas. Sé tú, Padre, el que tome mis labios, que toques mi corazón, Señor, para que sea de edificación a los oídos de cada una de ellas. En el nombre de Jesús ruego por todas estas cosas, Señor, y por el perdón de nuestros pecados hoy y siempre. Amén. Pues hermanas, no te preocupes, ocúpate, es el tema que yo he puesto en esta tarde noche. ¿Por qué comparto este tema, hermanas? Porque quien más necesita de llenar su corazón de Dios es mi corazón. Porque cuando pasa uno situaciones que nos preocupan, que nos ponen tristes, eh, pues tendemos muchas veces a enfocarnos en el problema. Nos perdemos y nos metemos tanto, tanto en ellos que se nos olvida que nosotros debemos de recordar que si Dios está en control, entonces, ¿por qué vamos a temer de una forma sin control? Procuramos, hermanas, nosotras muchas veces ir delante de Dios y entregar esa situación y podemos llorar una y otra vez, hermanas, y eso no es malo. Es nuestra humanidad y Dios la conoce, Dios la entiende. Entonces, vayamos cuantas veces sea necesario delante de nuestro Padre a decirle, necesito retomar fuerzas. ¿Cuántas veces Jesús mismo no se retiraba a orar y buscaba esos espacios solo? ¿Por qué razón, hermanas? Porque quizás él lloraba, quizás él gritaba, quizás él se derramaba delante de su Padre como lo haces tú o como lo hago yo. Y a veces cuando hay gente a nuestro alrededor, evitamos, nos sentimos que no podemos, derrumbarnos, pero no delante de Dios. Y el mismo Jesús buscaba ese espacio y ese tiempo para hablar con su Padre. Hermanas, preocuparnos no va a cambiar las cosas, pero ocuparnos en enfocar nuestra mirada en una forma diferente de la situación que estamos pasando, dejar todo en manos de Dios, aumentar nuestra fe, hermanas, a través de su palabra, aumentar las dosis de oración, como les digo al cerrar las plataformas, las clases, hermanas, pensar y hacer las cosas que causan provecho. Todo esto, hermanas, va a ayudar a enfocar nuestra mente de una forma distinta a la situación que estamos pasando. Y vuelvo a insistir, especialmente cuando no está en nuestras manos cambiarla. La Biblia nos habla del ejercicio, dice que también puede ser algo bueno, ¿verdad? Si a ti te funciona salir a correr, a caminar, a irte al gimnasio, hazlo. Son cosas que van a ayudar a tu mente a enfocarse en algo distinto mientras estás pasando alguna situación. Pero la Biblia nos invita en 1 Timoteo 4, del 7 al 8, que invirtamos más en las cosas que son piadosas, que nos ejercitemos en lo que causa, en aquellas causas que son necesarias, que necesitan de la ayuda de nosotros, donde nosotros podamos ser no solamente personas que estamos buscando que alguien más nos sacie, nos ayude, nos anime a pasar las situaciones, pero que aprendamos nosotros a ocuparnos en servir a otros. De esta manera, nosotros estaremos haciendo cosas provechosas que no solo tienen promesas en esta vida, sino también en la venidera. Y es una forma, hermanas, en podernos ocupar. Ciertamente, a veces cuando un ave, por ejemplo, tiene una ala quebrada, le es difícil levantar el vuelo, intentará y se lastimará. Pero la palabra de Dios nos enseña, hermanas, que Dios está con nosotros y que aún en esos momentos de dolor siempre habrá alguien que necesite el apoyo, la ayuda, nuestra oración, nuestro tiempo. Y pidamos a Dios que nos dé la fortaleza para ser de bendición a otras y ten la seguridad que Dios lo va a hacer. Ciertamente el momento de la prueba pues no va a ser agradable. Nadie nos ponemos contentas ni estamos risa y risa. Hermana, Santiago 1 del 2 al 12, se los voy a leer textual como dice la traducción lenguaje actual. Dice, hermanas en Cristo, ustedes deben sentirse muy felices cuando pasen por toda clase de dificultades. Así que cuando su confianza en Dios sea puesta a prueba, ustedes aprenderán a soportar con más fuerza las dificultades. Por lo tanto, deben resistir la prueba hasta el final. ¿Cuándo, hermanas? Hasta el final, para que sean mejores y puedan obedecer lo que se les ordene. Si alguna de ustedes no tiene sabiduría, pídasela a Dios. Yo le he tenido que pedir a nuestro Padre durante estos días que estuvimos pasando esta situación con mi papá y que aún no termina esta prueba. Aún hay trabajo que hacer y hay que pedirle a nuestro Dios, ayúdanos, guíame a todos los que estamos involucrados en esta situación, en esta dificultad,
porque podemos, como seres humanos, carne que somos, hermanas, podemos perder a veces, en lugar de tener un problema, tener más problemas o hacer más problemas. Así es que si tenemos necesidad de sabiduría, aquí Santiago nos anima a que la pidamos a Dios. Dice que Él la da a todas en abundancia y sin echarles nada en cara. Eso sí, debemos de pedirla con la seguridad de que Dios nos la va a dar, porque los que dudan son como la ola del mar, que el viento lleva de un lado a otro. Hermanas, la gente que no es confiable ni capaz de tomar buenas decisiones no recibirá nada del Señor. Dice el verso 9, y si alguna de ustedes es pobre, pues debe sentirse orgullosa de lo mucho que vale ante Dios. Si alguna de ustedes es rica, debe sentirse feliz cuando Dios la humille, pues las riquezas duran muy poco, son como las flores del campo. Cuando hace mucho calor, las plantas se secan y entonces las flores se marchitan y pierden la belleza. Lo mismo, hermanas, pasa con el rico. Ni él ni sus riquezas durarán. Pero al que soporta las dificultades, a quien soporta las dificultades, Dios la bendice. Y cuando la superes, mi hermana, Él te va a dar el premio y el honor más grande que puedas recibir. ¿Sabes cuál es? La vida eterna que nos ha prometido aquellas que le amamos. Hermanas, el momento de la prueba, debemos de meditar en su palabra. Ya no le estemos dando más vueltas al asunto. Dejemos de estar lamentando y llorando por lo pasado. Cómo eran las cosas antes, sí duelen, sí se anhelan, pero nos desgasta. Entre más pronto aceptemos las cosas, hermanas, más fácil será para nosotros el, el vivir cada día. Y para tomar ese tipo de decisiones necesitamos pedir la sabiduría delante de Dios, que nos deje ver las cosas de la manera como Él las ve y no como las ve nuestro corazón o nuestras añoranzas. La meditación en medio de las pruebas se va a enfocar, hermanas, en esa fe que tenemos en Dios, en esa confianza de que en estas dificultades Él está con nosotros y que son temporales y que tienen un propósito. Quizás es un proceso que Dios ha puesto para que pongamos una pausa en nuestros pensamientos, para que pongamos un alto en esa vida en que corremos y hacemos sin incluir a Dios de todo corazón en nuestra vida. Hermanas, Él está permitiendo que se desarrolle la paciencia en nosotras, que se desarrolle la dependencia que debemos de tener en Él y no en nuestros propios méritos, nuestros propios métodos. Él está permitiendo que haya un crecimiento espiritual conforme a su plan, a que dependamos no en nuestras fuerzas, sino en las de Él, para que podamos entonces superar la adversidad. Segunda a los Corintios, hermanas, nos dice 4:16 al 18, dice, no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo se está desgastando, el interior, hermanas, se está renovando de día en día. Y fíjense cómo versiona el verso 17. Esta leve tribulación momentánea está hablando que es algo temporal, que estamos pasando, pero que también ya está pasando. Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanas, dice el verso 18 de 2 Corintios 4. No mires, hermana, las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanas, no podemos revivir al ser amado que partió, pero nosotros podemos decidir y pedir a Dios que nos dé la sabiduría y la fortaleza para salir adelante, para mirar con un enfoque distinto, para reconocer que Dios necesita y quiere nuestra atención, quiere no un pedacito del corazón, lo quiere todo. Necesitamos entender, hermanas, que lo que Dios nos ha dado, si nos ha dado familia, nos ha dado hijos, nos ha dado hermanos, tíos, primos, abuelos, si nos ha dado un techo, si nos ha dado un trabajo, economía, lo pongamos al servicio de Dios y que llevemos a nuestros seres amados delante de su presencia, que seamos un reflejo en la vida de los demás de quién es Dios en nuestra vida. No solamente pasar nuestra vida llorando y llorando y llorando por las cosas que ya no podemos cambiar.
¿Cómo debemos meditar en medio de las pruebas? Hermanas, yo le decía a mi marido, ahora que estaba con mi papá, cuando él iba a entrar a cirugía, el día que dijeron que ya todo estaba listo, yo recuerdo que me quedé esa noche con él en el hospital y usted sabe que cuando uno duerme en un hospital o cuando uno pasa la noche en un hospital, pues no duermes. Nunca será lo mismo que estar en casa. Entonces, al llegar la mañana, a la hora que ya fue alguien más a sacarme, ¿Hombres o mujeres? mujer. ¿Qué? Al llegar la mañana y que ya llegó mi hermana para que yo saliera ya del hospital, yo iba orando mientras me acercaba al lugar donde me estaban esperando para regresar a casa. Y me recuerdo, le decía a mi marido que sentía una nostalgia, sentía gratitud, sentía miedo, sentía muchas emociones. Y se me hizo chistoso que yo recordaba aquel pasaje que dice que el amor echa fuera el temor, el verdadero amor. Y yo decía, ¿por qué tengo miedo? Confío en ti, Señor, y le ponía todo en sus manos. Y entonces, en lo que yo iba cruzando un puente peatonal, le dije a mi marido, me reí de mí misma porque, hermanas, mucha Biblia, mucho conocimiento, pero no me pude acordar de un solo pasaje de la Biblia, de un solo salmo completo. Dije, tanto criticamos a aquellos que rezan, que hacen vanas repeticiones, según, ¿verdad? Repeticiones. Y yo dije, no soy capaz de poder ir mientras camino recitando un verso de memoria, un pasaje, un salmo. Y comencé con el Salmo 23 y me di cuenta que se me olvidó. Sería la angustia, sería yo no sé. Y entonces le decía a mi marido, ay, dije yo estoy reprobada. Si viniera el diablo ahorita contra mí y estuviera diciéndome como tentó a Jesús, ¿no? Diciéndome, pues sabes qué, no la va a hacer, ya despídete, déjalo ir, con, con, con la frialdad con la que nos habla Satanás. Porque Dios nos habla con amor, Dios nos consuela. Y sí, a veces nos confronta y lloramos, pero esa confrontación, el darnos cuenta que hemos fallado, nos mueve las fibras de nuestro corazón, pero para venir delante de Él a ponernos en bien con Él. Y le decía a Jorge, mi esposo, que imagínate si el diablo ahorita está usando mis pensamientos para hacerme temer. A mí se me borraron los pasajes bíblicos, las citas. Y luego dije, pero bueno, ahora entiendo por qué Jesús decía, escrito está, y se ríe. Me saqué la excusa de la manga porque dije, ok, en alguna parte de la Biblia ya está y dice tal cosa. Entonces yo me sostenía en eso. ¿Y saben qué hice? Me puse a cantar mientras caminaba está largo ese recorrido, mientras pasaba ese puente peatonal. Dije, bueno, eso es lo que quizás mejor me sale y me aprendo más rápido los versos bíblicos a través de cantos y comencé a cantar. Entonces, ¿qué te hago con esto, hermanas? Como invitación, enfócate en Cristo, no en el problema. Busca la manera de alabarlo, la manera de, de sacar y derramar delante de Él esa situación, porque no está en tus manos ni en la mía cambiar, pero es necesario por nuestro propio bien, por nuestra propia seguridad y por el bienestar de los que están a nuestro alrededor, fortalecernos en el Señor para poder fortalecerlos también a ellos. Centra tu vida, hermana, en Jesús. Enfócate en Cristo y no en el problema, nuevamente te lo repito. Dedica tiempo a meditar en la palabra de Dios, a buscarlo en la oración, para que todo tu pensamiento haga una pausa de lo que estás pasando y centres tu atención en Cristo. Hebreos 12, del 2 al 3 nos invita, esto es la traducción en lengua actual, ahora no usa Reina Valera casi, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza, hermanas, de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora Él se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Hermana,
Piensa en el ejemplo de Jesús. Hay mucha gente pecadora que lo odió y lo hizo sufrir, pero él siguió adelante. Nada nos separe del amor de nuestro Señor Jesucristo. No nos dejemos caer en el momento de la prueba y si caemos, hermana, sea delante de nuestro Dios y caes de rodillas. Le decía, no sé a quién hace poco, porque, fue a mi cuñada Mancia, mi concuña ahí en casa de mi suegra, porque ella, se agachó a recoger algo y se puso de rodillas y le dije, aprovecha, Mancia, ahora que estás de rodillas y ponte a orar. Mana, nosotros a veces, dijo alguien por ahí, necesitamos poner nuestros zapatos debajo de la cama, más al centro de la cama. Y aprovechemos ese tiempo y aprendamos a orar de una forma donde mostremos también a nuestro Dios humildad, humillarnos delante de Él. No estoy diciendo que si no te puedes poner de rodillas, entonces tu oración no sirve. No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de que cuando la situación de la vida nos tire al suelo, hermanas, aprovechemos ese momento para derramar delante de nuestro Dios nuestra necesidad y pedir de su ayuda. Romanos 8:39 dice que ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios, nada, absolutamente nada, puede separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanas, Dios nos ama y es tan paciente con cada una de nosotras y conoce nuestra vulnerabilidad, conoce nuestros límites. Por eso necesitamos venir delante de Él cada vez. En el momento de las pruebas, hermana, confiemos en el propósito de Dios. Tomemos las pruebas como una oportunidad para que seamos fortalecidas, para que nuestra fe se fortalezca, para que podamos desarrollar ese carácter de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios tiene un propósito en el sufrimiento. Hebreos capítulo 12, versos 6 al 12 dice, por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, porque Dios corrige y castiga todo aquel que ama y que considera a su hijo. No estoy diciendo, hermanas, que quizás estamos pasando esta tribulación porque es el resultado de nuestro pecado. No, no siempre es así. Acuérdate que la prueba ayuda a fortalecer nuestra fe. Job no había fallado, estaba siendo probado. Y quizás tú y yo estamos siendo probadas, pero mostremos a nuestro Padre, aun cuando tengamos algo de temor. Saben que yo le he dicho, tú me metiste en esta situación. Tú me has de sacar. Y no porque tenga el que hacerlo, porque eso es la fe. Confiar que Él está en control de todo. Así es que Hebreos 12 nos dice, del 6 al 12, por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse, porque Dios corrige y castiga a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Si ahora ustedes están sufriendo, es porque Dios las ama y las corrige como si fueran sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige como lo hace con todos sus hijos, entonces no seremos en verdad sus hijas. Cuando éramos niñas, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y nosotros aprendimos a respetarlos. Por mayor razón, hermanas, debemos obedecer a Dios, que es nuestro Padre que está en el cielo, pues así tendremos vida eterna. Cuando éramos niñas, ellos nos corregían porque pensaban que eso era lo mejor para nosotras. Pero Dios nos corrige para nuestro verdadero bien, para hacernos santas como Él es. Desde luego, hermanas, que ningún castigo nos gusta en el momento de recibirlo, porque nos duele. Pero si aprendemos la lección que Dios nos quiere dar, viviremos en paz y haremos el bien. ¿Cuántas veces les he dicho, si todo está bien en tu vida hoy, dale gracias a Dios y disfrútalo, para cuando venga el momento de prueba, tengas fuerzas? Dice el verso 12, por todo eso, no debemos dejar de confiar totalmente en Dios. Si la vida es como una carrera y ustedes tienen ya cansadas las manos y débiles las rodillas, cobren nuevas fuerzas, dice el verso 13 de Hebreos 12. Corran por un camino recto y parejo, para que el pie que, para que el pie que esté para que el pie que esté cojo se sane y ya no se tuerza más. Hermanas, Dios puede usar esta prueba que estamos viviendo para enseñarnos lecciones valiosas, como la importancia
de depender de Él y solamente de Él. Estoy por concluir, hermanas. Proverbios 3 del 5 al 6 nos dice que confiemos en el Señor de todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia inteligencia. Reconozcamos a nuestro Dios en todos nuestros caminos y Él va a enderezar, Él va a allanar nuestras sendas. Cuando nosotros meditamos en la palabra de Dios, hermanas, cuando nosotros meditamos en Dios, en quién es Dios, cuando nosotros reconocemos y le decimos, es que tú eres todopoderoso, tú no necesitas consejos, Padre, ni tampoco necesitas que yo te diga lo que tienes que hacer. Pero Él nos escucha, Él dice, díganme lo que quieren. Y cuando nosotros decimos, pero que se haga tu voluntad y no la mía, yo siempre he dicho que es como si soltáramos sus manos para decir, es todo lo que quería oír, Paula, que confías en mí, en mis decisiones. Fíjense lo que dice Josué 1 al 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien, medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. ¿Para qué, hermanas, tienes que meditar? Para que guardemos, para que hagamos lo que está ahí escrito, lo que sabemos que está en la palabra de Dios. Y si así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Meditar en la palabra de Dios, hermanas, nos va a dar fortaleza. Va a ayudar a nuestra fe para que se madure y de esa manera podamos superar cualquier prueba mientras estemos en este cuerpo, en esta tierra. Si nosotros meditamos en la palabra de Dios, vamos a recibir ayuda porque vamos a conocer mejor a Dios y va a hacer que nuestra fe en Él crezca y se fortalezca. Aceptando, mi hermana, conciencia, cuán dependientes somos de nuestro Dios. Dice Primera de Pedro 1:7, la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Así que, como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada, hermanas. ¿Qué hizo nuestro Padre cuando le presentó a Job a Satanás? Ninguno como él. ¿Y nosotras? ¿Será que no podemos ser llamadas hijas, amigas de Dios? Claro que podemos ser, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser alabada. Que nuestro Dios pueda sentir esa alegría de decir, confío en mí, como lo hizo su Hijo Jesucristo. ¿Te acuerdas? Cuando se escuchó aquella voz cuando fue bautizado y que dijo, en Él tengo complacencia, a Él oíd. Usted y yo no estamos aún a la estatura de la plenitud de Cristo, pero Pablo nos anima a esforzarnos, a que estas pruebas que estamos pasando, hermanas, no nos derrumben. Y si nos derrumban, demos el permiso de llorar, lo tenemos. Demos el permiso, tenemos el permiso de decirle a Dios cómo nos sentimos. Pero nunca, hermanas, olvidemos que Él está aquí y nosotros no podemos hablarle al nivel como Él es. Nuestra condición de carne y de creación, debemos de humillarnos delante de Él y reconocer quién es Él en nuestra vida. Meditar en la palabra de Dios, meditar en Dios, nos va a ayudar a conocerlo mejor, hermanas. Nuestra fe va a crecer y vamos a aceptar a conciencia cuán dependientes somos de Él. Isaías 41:4 dice, yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Meditar en su palabra, meditar en Dios, nos va a permitir ver las cosas desde una perspectiva divina para que podamos ver las dificultades con los ojos de la fe,
comprendiendo que Dios tiene el control y que Él está obrando para nuestro bien. Démosle a nuestro Padre el control en todo momento. No lo tomes tú, porque te vas a volver loca. No lo tomes tú porque vas a sentir que quieres estallar donde ya no puedes y no vas a poder. Déjalo en las manos de nuestro Padre. Dice Mateo 28:20, enséñales a obedecer todo lo que yo les he enseñado, palabra de Jesús. Y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. No estamos solas. Meditar en Dios y en su palabra, hermanas, nos dará alegría y esperanza. Aunque las pruebas sean dolorosas, comprender el propósito de Dios puede generar gozo y esperanza, sabiendo que su plan es perfecto, sabiendo que Él está con nosotros, que Él está contigo en este momento y que nada de lo que está sucediendo es un error porque Dios se descuidó. Hermanas, Mateo 10:29 al 31 dice que dos pajaritos no valen más que una moneda, no valen más que una moneda. Sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe, hermanas, hasta cuántos cabellos tienen en la cabeza. Por eso dice, no tengan miedo. Ustedes valen mucho más que todos los pájaros. Hermanas, permitamos a nuestro Dios, a voluntad y a conciencia. Hágase tu voluntad, Señor. No nos opongamos porque quien más sufre somos nosotros. Lamentaciones 3:37 al 38 dice, oye bien esto, nada puedes hacer sin que Dios te lo ordene. Todo lo bueno y lo malo pasa porque Él así lo ordenó. Si pecamos contra Dios, Él no quiere perdonarnos. Pensemos en que lo hemos ofendido. Así es que dirijámonos al Dios del cielo nuestras oraciones más sinceras y corrijamos nuestra conducta. Así es que, mi hermana, dejemos de preocuparnos y ocupémonos en hacer la voluntad de Dios, en meditar en su palabra, en recordar que Él está bajo control. A veces tomamos decisiones, hermanas, que lejos de fortalecer nuestra fe, la frustran. A veces nos afianzamos no en la palabra de Dios, sino en el consejo del humano. Yo sigo creyendo, hermanas, que nuestro Dios es todopoderoso porque lo es. Lo creas tú o no, Él lo es. Sigo acudiendo a su misericordia. Quizá yo no tengo nada que ofrecerle, lo que tengo es de Él, pero necesito cada día fortalecerme en su palabra para seguir adelante. Y aun cuando no podamos recordar los versos de memoria, esas citas de memoria, esos salmos de memoria, acuérdate que escrito está. Y si te sale mejor cantar en un momento dado, hermanas, eleva esas alabanzas a nuestro Padre ahí en medio del dolor. Y si te sale mejor orar, hermanas, y hablar delante de tu Padre la necesidad de nuestro Padre, hazlo. Pero en todo momento busquemos en Él ayuda, el socorro, porque Él está dispuesto siempre a sostenernos. Hermanas, que Dios las bendiga esta noche. Sé que muchas están pasando tribulaciones, aflicciones, pérdida de seres amados. Aunque no he estado presente aquí a través de la plataforma por esta cuestión que me he estado ocupando, primero en el hospital, después ya en casa cuidando, apoyando a mi familia con el cuidado de mi papá. Ahora yo estoy en mi casa por unas semanas y después, si Dios lo permite, regresaré, si Dios así lo permite. Pero hoy dije, no quiero que pase este día sin conectarme con ustedes. Que Dios las bendiga, mis hermanas, y las invito nuevamente a ir en oración. Gracias, Padre eterno, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias por darnos la oportunidad de tener tu palabra, Señor, al alcance, Señor, de cada una de nosotras. En el libro, Señor, en las celulares, en las computadoras. Gracias porque tenemos el medio, Señor, para tener también la libertad de acudir a ella, Señor, sin que nadie nos persiga. Ayúdanos, Padre, a ser mujeres sabias para buscar en ti el consejo.
el apoyo, Señor, el consuelo, la guía, la esperanza, la corrección. Te ruego, mi Dios, por la vida de cada una de mis hermanas, por sus necesidades, Señor, familiares, personales, económicas, de salud, de migración, Señor. Te ruego, Padre eterno, que tú seas en la vida de cada una de ellas, que tú sigas fortaleciéndolas, Señor, que tú las sigas guiando. Gracias, Padre, porque podemos descansar delante de ti, porque nos das entrada, Señor, directa a ti a través de Jesucristo, Señor. Ayúdanos, Padre, a aprovechar estos beneficios, estos privilegios que nos has dado a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a ser esa luz que este mundo necesita. Ayúdanos, Padre, a irradiar a los demás la fe, la confianza, Señor, que tenemos en ti, que tú estás obrando, que tú harás, Señor. Gracias por las promesas que tenemos no solo en esta vida, sino también en la venidera. En tus manos, mi Dios, pongo la necesidad de cada una de mis hermanas. Tu obra, Padre, conforme a tu voluntad, y ayúdanos, Padre, para que nos sostengamos siempre en tu camino, para que caminemos en integridad, para que sigamos tus pisadas, Señor. Sé con aquellos que están en los hospitales, Señor, con aquellos que están velando un ser amado, con aquellos que están anhelando, Señor, la ausencia física de aquellos que ya no están. Padre eterno, danos esa fuerza extra que tú nos das. Gracias, Padre, porque sabemos que estás con nosotros. Y ayúdanos a nosotras a tomarnos fuertemente de tu mano, Señor, y a hacer propias esas promesas que nos has dado. Sé con mi Padre, Señor, en tus manos está. Que tú sigas proveyendo los medios, Señor, que tú sigas trabajando en su corazón, en sus emociones, en sus sentimientos, en sus pensamientos, en aquello que quizás no habla con nosotros, pero sí contigo. Gracias, Padre eterno, por tanto que nos das sin merecer. Y es en el nombre de Jesús que te pido todas estas cosas, Señor, y que perdones, Padre, nuestros pecados, y que siempre, mi Dios, se haga su voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas. Amén. Gracias, hermanas, gracias a cada uno de ustedes que está en este momento acompañándome a través de esta transmisión, y ruego a mi Dios que ustedes también sean fortalecidas. Las animo a seguir adelante buscando el consuelo a través de su palabra, que sigamos orando unas por otras, hermanas, porque yo sé que si hubo una respuesta, hablaba hoy con nuestras hermanas, con algunas hermanas, y decía, me perdí, entre comillas, un poquito de estar platicando en contacto, pero hoy, gracias a Dios que ya estoy en casa, pude hacerlo, y decía a las hermanas que siempre es necesario, hermanas, venir delante de nuestro Dios. Así es que háganlo cuantas veces sea necesario. Sigamos orando unas por otras, porque definitivamente la mano de Dios la puede mover nuestra fe. ¿Se acuerdan como aquella mujer que dijo si tan solo tocara el borde de su manto? Y cuando lo tocó, él sintió que salió poder. Así nosotras no perdamos la fe, hermanas. Y si no está en nuestras manos cambiar las cosas, en las manos de Dios sí. Quizás Él nos puede ayudar a aceptar las cosas que no están en nuestras manos cambiar. Así es que sigamos adelante, que Dios las bendiga, sigamos orando unas por otras, nunca está de más las oraciones, sigamos agradeciendo a nuestro Dios también, porque hay mucho que agradecer. Y practiquemos, hermanas, la justicia, le decía yo a mi padre, porque él se había despedido ya de la familia, incluso de mí, me dijo que el vuelo estaba listo y que ya iba a partir. Dijo él, yo dije, papá, pues si es voluntad de Dios y tú estás listo, adelante, te voy a extrañar. Pero voy a luchar por seguir adelante en este camino hasta que Dios me llame. Y gracias por todo lo que hiciste por mí.
y gracias por ponerme en este camino. Y dale gas, como dice el Charlie Clark, le dije yo así, un comercial acá en Estados Unidos. Hermanas, no fue su voluntad, no llegó el tiempo todavía. Dios sabe cuándo y Dios sabe quién se va primero. Pero le decía después, mira, pa, tú ya listándote para irte y no fue voluntad de Dios. 3 semanas después aquí estás. Y me reía porque le dije, tú pidiendo a Dios quizás que te recogiera y quizás hubo un justo por ahí al que Dios escuchó. Y aquí te tiene. Así es que, hermanas, no sabemos más allá de nuestro Dios que todo lo sabe, que todo lo ve y que tiene propósitos. No dejemos de confiar, no dejemos de orar y practiquemos la justicia, hermanas, porque la oración del justo, dice Santiago 5:16, puede mucho. Que Dios las bendiga y por aquí nos estaremos conectando.